El sistema de inyección. El sistema de inyección de combustible es el responsable de suministrar la cantidad adecuada de combustible a los cilindros del motor en el momento preciso, optimizando así la mezcla de combustible y aire para un rendimiento eficiente en el motor y el control de sus emisiones. Los sistemas de inyección pueden ser de inyección directa o indirecta. En este caso hemos escogido inyección indirecta. Este sistema se encarga de inyectar el combustible en el colector de admisión antes de entrar al cilindro, como lo lleva la maqueta del C4. Sus componentes principales son la ECU, que controla la inyección del combustible, los inyectores, que entregan el combustible al motor, la bomba de combustible es la cual suministra el combustible, los sensores, como los de masa de aire, temperatura de motor, oxígeno y posición del cigüeñal, rampa de inyección, que es la que distribuye el combustible a los inyectores, la válvula de presión y filtro de combustible, que controlan y filtran el combustible. El sistema de encendido. El sistema de encendido se encarga de generar y suministrar la chispa necesaria para encender la mezcla de aire y combustible en los cilindros del motor, permitiendo así el arranque y funcionamiento del vehículo. En este caso hemos elegido un encendido COP, es decir, que tiene una bobina con un primario y un secundario por cada cilindro que tenga el motor del vehículo. Sus componentes principales son la ECU, que regula el tiempo de encendido, las bobinas de encendido COP, que generan la chispa de forma individual para cada cilindro, las bujías, donde se produce la chispa para encender la mezcla de gasolina y aire, y sensores como el sensor de posición del cigüeñal, que indica la ECU cuando debe producirse el encendido. El sensor RPM mide las revoluciones del motor, generalmente ubicado cerca del cigüeñal o árbol de levas. Su función es enviar señales de la unidad de control para controlar la sincronización del encendido y la inyección de combustible, ajustando el rendimiento del motor. Verificaciones. Continuidad. Nos aseguramos de que no haya circuito abierto ni cortocircuito. Señal de voltaje. Con motor en marcha deberemos verificar que el sensor genere pulsos de 12 y 12 voltios. Alimentación. Comprobaremos que reciba entre 5 y 12 voltios de alimentación. Con el osciloscopio debemos conectar el terminal de señal y arrancar el motor. Esperamos pulsos de voltaje, con frecuencia variable según las revoluciones por minuto. Si no hay señal o es irregular, el sensor puede estar defectuoso o haber un problema con el cableado o en la fuente de alimentación. Nos podemos encontrar varios códigos de error como el P0335, sensor de posición de cigüeñal, circuito A, fallo en el sensor de RPM. Sensor de posición del árbol de levas, CMP. Función: detecta la posición del árbol de levas para sincronizar inyección y encendido. Tipos: inductivo, genera señal de voltaje alterno. Hall: recibe 5 voltios o 12 voltios y emite señal digital on-off. Ubicación: culata, cerca del árbol de levas. Verificación: polímetro, mide resistencia, inductivo o voltaje Hall. Osciloscopio: señal senoidal, inductivo o cuadrada Hall. Códigos de error: P0340 o P0344, fallos en la señal. Síntomas de falla: dificultad de arranque, pérdida de potencia, marcha irregular. Sensor de temperatura del motor. Mide la temperatura del refrigerante del motor y está generalmente ubicado cerca del termostato o en el bloque del motor. Su función principal es enviar señales a la unidad de control para ajustar la inyección de combustible y la sincronización del encendido según la temperatura del motor. Verificaciones. Continuidad. Verificaremos que no haya circuito abierto ni cortocircuito en el sensor. Señal de voltaje. Con el motor en marcha verificaremos que el sensor genera un voltaje que varíe conforme a la temperatura, entre 0,5 voltios y 4,5. Su resistencia. Mediremos la resistencia del sensor a diferentes temperaturas, comprobando los valores con las especificaciones del fabricante. Junto al osciloscopio conectaremos el terminal de señal, arrancaremos el motor y observaremos la señal. La señal debe ser una señal de voltaje variable que cambie en función de la temperatura del motor. Si no hay señal irregular, el sensor puede estar defectuoso o haber un problema con el cableado o la fuente de alimentación. Nos podemos encontrar distintos códigos de error como el P0115, sensor de temperatura del refrigerante del motor, circuito de falla en el sensor bajo rendimiento. Sensor de admisión. Función: mide la presión en el colector de admisión para ajustar inyección y encendido. Operación: a menor presión, mayor voltaje; a mayor presión, menor voltaje. Ubicación: colector de admisión. Verificación: polímetro, alimentación 5 voltios, tierra y señal, de 0,5 voltios a 4,5 voltios. Osciloscopio: variación de voltaje según vacío del colector. Códigos de error: P0105,
P0109, señal fuera de rango o fallas. Síntomas de falla: jaloneos, pérdida de potencia, mezcla incorrecta de combustible. Sensor MAP. Mide la presión del aire en el colector de admisión del motor. Está ubicado generalmente en el colector de admisión o cerca del cuerpo de aceleración. Función. Es proporcionar información a la unidad de control sobre la carga del motor, ayudando a ajustar la mezcla aire-combustible, la asignación de encendido y la inyección del combustible. Verificaciones. Continuidad. Deberíamos verificar que el circuito no esté abierto o haya un cortocircuito en el sensor. Señal de voltaje. Con el motor en marcha, debemos verificar que el sensor genera una señal entre 0,5 y 4,5 voltios. Alimentación. Comprobaremos que reciba entre 5 a 12 voltios de alimentación. Con el osciloscopio, conectaremos el terminal, arrancaremos el motor y observaremos la señal. La señal debe ser de voltaje variable que cambie de función de la presión del colector con una relación proporcional a la carga del motor. Si no hay señal o la señal es irregular, el sensor puede estar defectuoso o puede haber un problema con el cableado. Nos podemos encontrar varios códigos de error del sensor MAP, entre ellos el P0105, sensor MAP, circuito de falla en el sensor de presión. Sensor de posición del pedal de acelerador, APP. Función: detecta la posición del pedal para poder controlar la aceleración electrónica. Operación: usa dos potenciómetros para redundancia. A medida que el pedal se presiona, cambia el voltaje de salida. Ubicación: en la base del pedal de acelerador. Verificación: polímetro, alimentación 5 voltios. Tierra y salida 0,5 voltios a 4,5 voltios. Osciloscopio: curva de voltaje suave y sin saltos. Código de error: P22102. P22128. Señal fuera de rango o incoherencia. Síntomas de falla: pérdida de respuesta del acelerador. Modo de seguridad. Sensor de picado. Detecta vibraciones causadas por la detonación en el motor y está ubicado generalmente en el bloque del motor o cerca de la culata. Función. Su función es enviar señales de la unidad de control para ajustar la sincronización del encendido y evitar el picado del motor, lo que podría dañar el motor y afectar al rendimiento. Verificaciones. Continuidad. Verificaremos que no haya circuito abierto ni cortocircuito en el sensor. Señal de voltaje. Con el motor en marcha, verificaremos que el sensor genera señales de voltaje de baja frecuencia, generalmente de 0 y 5 voltios. Alimentación. Nos aseguramos de que el sensor reciba entre 5 y 12 voltios de alimentación. Osciloscopio. Conectaremos el osciloscopio al terminal de señal, arrancaremos el motor y observaremos la señal. La señal debe mostrar pulsos de baja frecuencia o picos cuando el sensor detecta picado. Si no hay señal o es irregular, el sensor puede estar defectuoso o puede haber un problema con el cableado. Nos podemos encontrar varios códigos de error en el sensor de picado, como el P0325. Sensor de picado, circuito A, falla en el sensor de picado. Sensor de oxígeno, sonda lambda O2. Función: mide oxígeno en los gases de escape para ajustar la mezcla aire-combustible. Tipos: banda estrecha, voltaje entre 0,1 voltios, mezcla pobre, y 0,9 voltios, mezcla rica. Banda ancha, más precisa con más rango amplio. Ubicación: primario, antes del catalizador, regula la mezcla. Secundario, después del catalizador, monitorea eficiencia. Verificación: polímetro, voltaje de señal 0,1 voltios a 0,9 voltios en marcha mínima. Osciloscopio: señal oscilante en bucle cerrado. Códigos de error: P0130, P0167. Circuito defectuoso. Calentador dañado, respuesta lenta. Síntomas de falla: consumo alto de combustible, emisiones altas, pérdida de potencia. Actuador de encendido. Es responsable de generar la chispa para encender la mezcla aire-combustible en el motor. Está ubicado cerca de las bujías o integrado en ellas, dependiendo del sistema. Su función es recibir las señales de unidad de control para energizar la bobina y generar una chispa a las bujías, asegurando que el motor funcione de manera eficiente y en momento adecuado. Verificaremos que no haya circuito abierto ni cortocircuito en el bobinado de la bobina. Con el motor en marcha, verificaremos que la señal enviada al actuador sea la adecuada para activar la bobina, por lo general un pico de 12 voltios o más. Alimentación, asegurándonos que el actuador reciba entre 12 voltios para su funcionamiento. Con el osciloscopio lo conectaremos, arrancaremos el motor y observaremos la señal. La señal debe ser una onda de voltaje alta que aparece cuando la unidad de control energiza la bobina produciendo la chispa. Si no hay señal o la señal es irregular, el actuador de encendido podría estar defectuoso o puede haber un problema con el cableado. Nos encontramos varios códigos de error del actuador de encendido, como por ejemplo el P0350, bobina de encendido, circuito A. Problema en el circuito de bobina de encendido. Inyectores de combustible. Función: controla la cantidad de combustible en la cámara de combustión. Tipos: electromagnéticos, convencionales.
piezoeléctricos para sistemas de alta precisión, Common Rail. Ubicación: en el múltiple de admisión, inyección indirecta, directamente en la cámara de combustión, inyección directa, en rieles de alta presión, Common Rail Diesel. Verificación: polímetro, resistencia de la bobina, 12 ohmios de 16 ohmios en gasolina, de 0,5 ohmios a 5 ohmios en diésel. Osciloscopio: pulsos de apertura y cierre con variación de voltaje. Códigos de error: P0200, P0212. Circuito abierto, cortocircuito, mal funcionamiento. Síntomas de la falla: ralentí inestable, pérdida de potencia, consumo excesivo, fallos de encendido. El actuador de la mariposa de gases de admisión regula la cantidad de aire que entra al motor, controlando la mezcla de aire-combustible. Ubicación: en el cuerpo de la mariposa, entre el filtro de aire y el conductor de admisión. Función: controla la cantidad de aire que ingresa al motor según las señales de la UCE. Verificación: polímetro para medir voltaje y resistencia, osciloscopio para verificar la señal de control. Códigos de error comunes: P0120, sensor de posición de acelerador; P0220, sensor de la mariposa; P2135, mal funcionamiento del sensor. El actuador electroválvula canister regula el flujo de vapores de combustible hacia el canister para reducir las emisiones. Ubicación: cerca del tanque de combustible o en el sistema de evaporación. Función: controla el paso de los vapores hacia el canister. Verificación: con un polímetro se mide el voltaje y resistencia, con un osciloscopio se observa la señal de activación. Códigos de error comunes: P0440, fuga en el sistema; P0443, fallo de la válvula; P0455, fuga grande. La bomba de combustible se encarga de enviar combustible desde el tanque al motor, asegurando la presión adecuada para los inyectores. Ubicación: generalmente dentro del tanque de combustible. Función: suministrar combustible con la presión correcta. Verificación: con un polímetro se mide el voltaje y resistencia de la bomba, con un osciloscopio se verifica el funcionamiento de la señal. Códigos de error comunes: P0230, fallo de bomba; P0463, sensor de nivel; P0087, presión baja. La UCE, Unidad de Control Electrónico, es un sistema central en el vehículo que gestiona componentes como el motor y su función es optimizar el rendimiento del vehículo mediante el procesamiento de datos de sensores. Se ubica cerca del motor o en el habitáculo, dependiendo del modelo. Verificación con polímetro. Se mide voltajes y continuidades de los cables. Verificación en osciloscopio. Se analiza la señal de la alta frecuencia y forma de onda. Los códigos de error se leen mediante un escáner OBD2 para identificar fallos en el sistema, como problemas de encendido o mezcla de combustible. Ejemplos comunes son P0300, fallo de encendido, o P0420, catalizador ineficiente.